Bueno, hola a todos, buenos días. Esta es la clase número 5 que corresponde a la segunda parte de la unidad que está aglutinada alrededor del tema de lo clásico. Como venimos siguiendo en la misma metodología, lo que yo voy a hacer en esta clase es revisar o incorporar una mirada sobre la presencia de esta categoría de lo clásico en el arte contemporáneo. Lo primero que vamos a saber es que no va a aparecer, digamos, esta revisión o este reuso, esta resignificación de lo clásico en el contexto de lo contemporáneo, no aparece respetando las normas del clasicismo, como ya vimos, sino que lo que hace el arte contemporáneo en general es echar mano de todo y en algunos casos arrastra la significación de aquello de lo que echa mano, en otros casos la cuestiona, en otros casos la pone en otro contexto. Es un momento complejo en el que todo vale, todo se interrelaciona, se cita. Entonces nosotros vamos a rastrear, en este caso yo he elegido dos artistas, un colectivo y un artista, pero lo que vamos a hacer es empezar a pensar cuando miremos algo dentro del contexto del arte contemporáneo, si hay o no presencia de estas categorías que estudiamos en la unidad 3 relacionadas con lo clásico. Bueno, yo les he elegido un colectivo de artistas rusos que a mí me parecen muy interesantes porque además hacen videoarte o películas o no sé cómo quieran llamarlo. Se llama AES+F. Es un colectivo de artistas interdisciplinares que producen obras y echan mano y resignifican algunas cuestiones del clasicismo. Yo les he puesto acá una escultura para que ustedes vean cómo aparece en el contexto de lo contemporáneo una escultura que tiene algunas características de elementos clásicos utilizadas, como puede ser la mímesis, este aspecto blanco de las esculturas, cosas que cuando nosotros, a medida que vayamos estudiando la materia, nos vamos a dar cuenta que eran cosas que se habían abandonado y que los artistas contemporáneos recrean en un contexto nuevo. Acá esta imagen aparece casi como una imagen kitsch, como una imagen queer. Podríamos pensarlo desde distintas categorías estéticas que se corresponden con lo contemporáneo, pero sí encontramos algunos rastros de la idea de lo clásico, en este caso estos cuerpos atléticos, blancos, esta mímesis, ¿no? Una escena que si no la conociéramos y no supiéramos que es de unos artistas contemporáneos, podríamos asociarlas con imágenes del pasado. Yo les he puesto acá, para que ustedes lo busquen, algunas imágenes de videos que hacen estos artistas. Hacen películas en las que mezclan un montón de cosas. Hay una serie que tiene que ver con el paraíso, el purgatorio y el cielo, en el que aparecen montones de imágenes del clasicismo repensadas desde lo contemporáneo, como les digo, desde lo queer, desde lo kitsch. Está ligado también en esta idea del arte contemporáneo de echar mano de todo, hay como una cosa relacionada entre estas imágenes clasicistas y las imágenes publicitarias y las imágenes photoshopeadas o perfeccionadas. Entonces hay como un juego de sentido entre el ideal de belleza del clasicismo y el ideal de belleza de la publicidad. Si lo miran se van a dar cuenta, ustedes van a empezar a encontrar un montón de cosas. Hay imágenes completamente simétricas, ¿no?, que responden a esta idea de la compensación y del equilibrio, pero de manera muy extrañada, porque son imágenes a veces en video que funcionan de manera simétrica, entonces como una especie de imagen realista, en donde la simetría no es la organización de la escena, como hacían los artistas clásicos, sino que es una simetría real, lo cual produce un extrañamiento bastante interesante. Está también ligado la idea de perfección. Esta idea de perfección del arte clásico está tratada de una manera también mercantilista, ligada al lujo, por ejemplo al kitsch. En la serie que está asociada al cielo, si ustedes la ven, el cielo está como pensado desde la idea de un hotel 5 estrellas, de estos de lujo, de Dubái. Entonces hay una especie de uso de las ideas de lo clásico puestas en el contexto de lo contemporáneo que rozan la crítica sin ser crítica, porque podemos mirarlo y decir qué maravilla, qué belleza. No está expresa la crítica, puede ser una crítica, pero sí lo que hace es establecer como una especie de asociación entre este mundo contemporáneo y algunas ideas del arte clásico,
algunas cuestiones que tienen que ver con la representación formalista del arte clásico, otras con cosas que están por debajo del clasicismo, y después esta reinterpretación que hace, ¿no?, de la belleza, de la idealización de la belleza a través del Photoshop o del retoque digital. Así es que me parece que es muy interesante que miren sobre todo estos artistas, los de AES más F, porque son videoartistas, así es que tiene que ver con lo que ustedes hacen. El arte clásico, como fue muy atacado por el arte moderno, entonces entró como en crisis todo su repertorio formal, porque la arquitectura moderna lo va a abandonar, y también la mímesis, la representación, los ideales de belleza, durante todo el modernismo. El arte contemporáneo recupera algunas cosas de este lenguaje, pero en ningún caso, diría yo, ya hay un respeto sistémico por el arte clásico, sino que hay o el uso de esas formas que nos van a parecer, podríamos entender como clasicismo algunas cosas del hiperrealismo, pero en realidad lo que a mí me interesa más que ustedes vayan pensando respecto de lo clásico, que no se concentren solamente en la mímesis y en la tecné, en la técnica y en la mímesis, que son las dos cosas más fuertes que nosotros conocemos del arte clásico, sino también un poco en todos estos ideales, en los parámetros estéticos que proponían, porque lo que hacen este colectivo de artistas rusos es repensar de manera conceptual esos ideales en el contexto de lo contemporáneo. Y eso es lo interesante del arte contemporáneo, que echa mano de algunas cosas de la historia del arte y las repiensa, las replantea, las contextualiza en otro momento, con otros recursos, ¿no? Esto del Photoshop como una manera de convertir en bellas a las figuras que en la realidad no lo son tantas, pero esta belleza que antes venía de Dios o del éter, o que era como una belleza superior pensada en la filosofía, acá es una belleza que viene del mundo de la publicidad. Entonces, y de este mundo de la publicidad, del lujo que pone al dinero y al placer y al hedonismo en el lugar de Dios. Es muy interesante, les propongo que lo busquen y que lo miren. Estoy pensando seriamente en darles un trabajo para esta unidad en relación con estos artistas. Y después les he puesto, como tratamos de hacer siempre, una bajadita a la historia del arte argentino. En este caso es Marta Minujín, que es una artista que seguramente ustedes conocen mucho, porque ella es una figura muy mediática. Y Marta Minujín ha hecho muchas intervenciones en relación con lo clásico o con esta cosa de lo clasicista, tomadas desde el humor. Acá vemos una Venus de Milo cayendo, que es un poco esto que yo les contaba, de usar lo clásico y de referirse a lo clásico, pero desde una perspectiva más crítica, en este caso, tampoco crítica expresa, siempre hay que ser un poco agudo y tratar de hacer un análisis de lo que estamos mirando, pero ella acá nos presenta la Venus de Milo, que es como una especie de ícono del arte clásico griego, así como la Piedad del arte clásico renacentista, esta Venus de Milo que se reproduce y que ella la reproduce en esta simulación de un objeto que se cae. También juega mucho Minujín con la escala de estas figuras. El arte clásico tiene entre sus reglas, que son miles, que si estuviéramos estudiando historia del arte un par de años, podríamos estudiarlas, que yo les he contado, que es importante tener en cuenta. Entre las reglas que tiene una proporción respecto de la figura, la representación de la figura, que es generalmente o 1,5 o 2,5 en relación con el tamaño real de una figura. Es para que la figura no se perciba como algo pequeño. Si nosotros hacemos una escultura tamaño 1 en 1, o sea, nos reproducimos a nosotros mismos en nuestra propia escala, nuestra percepción, que es muy tramposa, la va a ver como una escultura pequeña. Entonces el arte clásico, para que eso no suceda, corrige esa escala para que nosotros percibamos esa figura como una figura igual, pero embellecida, majestuosa. Lo que hace Minujín también es jugar un poco con esta cosa que pasa en el mundo contemporáneo, que de pronto uno tiene sobre la estufa una Venus de Milo, pequeñita. Es una desacralización de ese objeto que también pone en juego esta idea del arte clásico, de lo eterno, de lo perfecto, de lo bello, porque los objetos han pasado a ser objetos decorativos o fetiches que pierden ese sentido de majestuosidad. Entonces ella juega un poco con todo eso, ¿no? Esta Venus de Milo que se está cayendo, está reproducida y que también está reproducida en una escala
y que seguramente ella la ha tomado, no la ha realizado, sino la ha tomado de estas Venus de Milo que venden, no sé, en los lugares donde venden yesos para los jardines, por ejemplo. Esto también forma parte del mundo contemporáneo, es un clasicismo también, que en el caso de Minujín no está tan ligado a lo kitsch y a lo queer como en el caso de los artistas rusos, pero sí a esta ironía sobre estas imágenes. Ella hizo, no sé si ustedes habrán visto, si no búsquenlo, hizo un Partenón, el Partenón, que es este edificio de la Acrópolis de Atenas, una recreación del Partenón con libros, también con otros objetos. Y esta recreación de los libros y el Partenón tiene que ver un poco con el juego que yo les decía de sentido entre la relación entre lo clásico y la cultura. En el caso de Minujín era una obra efímera. Entonces, bueno, esto de lo eterno y lo efímero, todas las relaciones que el arte contemporáneo establece con el arte clásico tienen una relación de diálogo en la que no nos podemos hacer los distraídos con el juego de sentido que plantean, aun cuando nos parezcan hermosos y aun cuando sigamos pensando que el arte es el arte clásico, que espero que no. Es uno de los objetivos de la materia, que cuando salgamos de acá pensemos que el arte son muchas cosas, que el arte clásico es una forma de hacer arte que se ha expandido por el mundo a través de la colonización, de los libros, y que se ha instalado en el imaginario colectivo como que eso es el arte, porque además, otra cosa que me olvidé de comentarles en la clase anterior, pero que es importante, las primeras academias de arte así organizadas, como nosotros las conocemos, se forman en el siglo XVIII y se entiende, por el contexto en el que aparecen estas academias, que lo que hay que enseñar en las academias de arte es arte clásico. Entonces la palabra academia de arte y el arte clásico están ligadas también y siguen ligadas un poco en esta época. Los estudios de los yesos, los estudios de la figura humana, tienen que ver un poco con esta idea de la academia y el arte clásico. Después de que pasó el arte moderno, quedó un poco instalada en la academia la idea de que un poco como funciona nuestra escuela de cine, que hay que aprender primero lo clásico para poder después desarmarlo. Vayamos a contarle eso a los incas. Pero en realidad es una idea que se ha instalado y que es muy difícil debatirla porque, bueno, está la magnificencia del Renacimiento, la maravilla, la publicidad, el turismo, todo el discurso que hay alrededor de eso es muy fuerte y aún el MoMA de Nueva York, que ha trabajado mucho en posicionar el arte moderno también como un fenómeno que tiene esa escala, sigue instalado en el imaginario popular esta idea del arte clásico como el arte. Y a eso, consustanciado con la academia, y como les digo, y la academia que sigue pensando de alguna manera que el arte moderno y el contemporáneo se aprende desarmando el conocimiento del arte clásico, sigue dando vueltas ahí una idea un poco compleja que habría, en mi opinión, que repensar y replantear en todos los sistemas, ¿no? En la comunicación, en la educación en la escuela primaria, trabajar otro tipo de metodologías para que los artistas y los estudiantes, los alumnos y el público pudieran abordar el arte desde sus múltiples perspectivas y no estar siempre atrapados en este modelo que nos tiene un poco condicionados a todos. Bueno, acá entonces estamos viendo Minujín, que ella ha hecho estas intervenciones sobre las obras clásicas, jugando un poco con algunos principios del cubismo, con un poco de humor, con esta idea que les digo yo de los yesos que reproducen las obras clásicas, todo este pequeño juego de sentido que significa abordar lo clásico en el contexto del arte contemporáneo. Hay mucha obra del mundo queer ligada a recreaciones de estas obras clásicas, miradas de una perspectiva más kitsch, que son muy interesantes. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para verlas, pero me gustaría que ustedes investiguen un poco si pueden y si les interesa el tema, sobre todo si a alguno le interesa el arte queer. Hay un artista que se llama Bouguereau, que era profesor en la Academia Francesa en la época del neoclasicismo, que es uno de los grandes maestros de la Academia Francesa, academia que va a ser muy importante para la cultura latinoamericana, porque va a coincidir, esto se los cuento, no se preocupen si se lo olvidan, va a coincidir durante la década de 1880 los gobiernos latinoamericanos
van a estar muy influidos por las ideas europeas de la República, de la independencia. Como ustedes saben, San Martín era una figura muy imbuida de estas ideas, entonces todo este mundo clasicista, a través de las ideas políticas relacionadas con la República, pero a través de algunas otras ideas también filosóficas y estéticas, va a reingresar en Latinoamérica de una manera nueva, ligada al neoclasicismo. Las academias francesas van a ser clave porque van a ser las academias a las que van a ir a estudiar nuestros artistas, así como ahora nosotros terminamos de estudiar y decidimos ir a estudiar a Europa y vamos a buscar lugares en donde aprender cosas. Esas dinámicas también siempre están marcadas por algún tipo de perfil político y estético. Había que deconstruir y analizar cuáles son las nuestras hoy, pero en el siglo XIX era un poco ir a buscar estas ideas francesas que recuperaban la cultura grecolatina a través de la República, de la idea de la República, que yo les conté, por eso el peinado de Napoleón, el peinado de San Martín, los vestuarios estos de túnicas griegas que usaban las mujeres, que abandonan los trajes españoles estos de dama antigua que usábamos nosotros en los actos del colegio. Esa academia entonces va a ser el lugar al que van a ir a estudiar nuestros artistas, con lo cual va a haber una imposición de la pintura clasicista a fines del siglo XIX en toda América Latina, que va a tener que ver con estos artistas que viajan a esa academia, aprenden el arte clásico y vienen de vuelta a sus países a decir, bueno, esto es el arte, como les digo, es como una enfermedad que tenemos, el clasicismo. Ese es otro momento en el que eso sucede en América Latina, y esa instalación de las ideas clásicas va a ser muy fuerte, va a perdurar hasta la década del 30, 40 en la Argentina, de 1930 a 1940. El debate con el clasicismo y las corrientes renovadoras va a durar mucho tiempo durante el siglo XX. Entonces nosotros, cuando pensamos en ese neoclasicismo francés, que miramos un poquito y parece como una cosa ingenua, no lo es. De hecho, de ese periodo de la historia es la pintura que seguramente conocerán, que se llama La libertad guiando al pueblo, que es esta mujer con su gorro frigio y las cadenas rotas. Es una pintura francesa y es la iconografía que usamos nosotros para representar también nuestra figura de la libertad, por ejemplo, en el Cerro de la Gloria, que es un monumento clasicista hecho en el siglo XX y que tiene esta figura de la mujer con las cadenas rotas sacada de la idea de la República, de la Revolución Francesa, que viene de la idea de la República Romana. Por eso tiene esa túnica. Estas cosas son anécdotas, pero se los cuento para que ustedes entiendan cómo las imágenes y el arte y la estética y los gustos están también arraigados de alguna manera a cuestiones de orden político que no son estrictamente aquello que pinta el artista cuando dice yo soy partidario de esto, quiero usar el arte para decir tal cosa, sino subrepticiamente en muchos comportamientos de la cultura aparecen estas cuestiones políticas, sobre todo las cuestiones coloniales, que son un tema que a mí me interesa que vayan pensando. Entonces, este artista Bouguereau, que es un maestro de la Academia Francesa, volvemos a donde empezamos, es muy importante porque fue maestro de muchos de nuestros artistas que viajaron a fines del siglo XIX a estudiar a Francia, y por esa razón hay unas obras de él en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, que fueron muy criticadas y muy baqueteadas. Bouguereau es un artista muy criticado por los artistas modernos porque él convive con la revolución impresionista, por ejemplo, en Francia, entonces es un artista muy criticado, pero muy revalorizado y muy visitado y revisitado en el contexto del arte contemporáneo por los artistas queer. Entonces, esto nos cuenta un poco cómo son las idas y vueltas de la historia del arte, que no es única, ni eterna, ni siempre igual, y por otro lado, cómo determinados movimientos empiezan a mirar y a revisar algunas cosas y las interpretan o las recontextualizan de otra manera. Por eso es que yo les he planteado la materia así, para que no estudiemos ordenado el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, sino para que veamos que son núcleos temáticos de algunas ideas estéticas y formales que van reapareciendo en el mundo, en la historia del mundo, a veces por decisión de los artistas, a veces por imposiciones culturales, en el caso de la colonización, y que se van manifestando de distinta manera e interpretando de distinta manera. Bueno, las conclusiones que yo les he puesto acá es que el arte clásico entonces tiene una continuidad histórica, no solamente sucede en Grecia y Roma, sino que lo que nosotros hemos visto es que reaparece en diferentes momentos de la historia. Tal vez los más importantes son el Renacimiento y el neoclasicismo, pero también hay un impacto de coletazo
como por ejemplo les mencioné en el Cerro de la Gloria o en el Teatro Independencia. En nuestra cultura hay todavía mucho impacto de la presencia de ese clasicismo totalmente anacrónico que se sigue revisando porque se lo asocia a esta idea de algo inmutable, estable, que siempre está bien, que no nos vamos a equivocar si hacemos algo clásico, y a esta idea de belleza, de perfección o de cultura o de alta cultura que yo les comentaba. Entonces la presencia de lo clásico en nuestro mundo contemporáneo está ligada a esta idea y también está abordada por otros artistas con una perspectiva o crítica o sarcástica o de reinterpretación. Ustedes saben que, por ejemplo, la homosexualidad en el mundo griego estaba totalmente incorporada a la vida cultural de los griegos, entre otras razones porque las mujeres no tenían ningún lugar en ese mundo. No sé si alguno ha leído Las Memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar, que es un emperador romano, donde aparece esto también con mucha naturalidad, estos cuerpos masculinos, jóvenes, bellos, musculosos, atléticos, ligados a la imaginería clásica y también de alguna manera ligadas a las prácticas homosexuales en ese contexto. Entonces, el arte queer ha hecho mucha recuperación de estas imágenes, con lo cual hay un nichito interesante para investigar si les interesa. Bueno, acá cerramos entonces lo clásico. Lo que más me gustaría que pasara es que ustedes ubiquen histórica y contextualmente al arte clásico, entiendan que no es el arte, sino que es una idea sobre el arte que ha tenido la pretensión de ser universal, eterno, inmutable, que ha sido trasladado a nuestra cultura a través de la colonización, de un proceso de imposición cultural que estaba ligado a la religión también, porque en el Renacimiento casi toda la producción artística clasicista está ligada a la religión. Entonces es como un fenómeno político también, su expansión por el mundo, y nos ha dejado a todos con una idea muy arraigada de que eso es el arte. Algo bien hecho, con una buena técnica, con una forma de hacerlo, con una representación de la realidad, una habilidad para representar una figura humana bien, estas figuras humanas embellecidas, estilizadas, estas obras organizadas de manera estática, de manera armónica, esa serenidad, ese dominio de la horizontal sobre la vertical, el triángulo, que es una figura que tiene apoyo, ¿no? Esta idea de belleza, todo ese mundo de ideas han quedado dando vueltas en nuestro imaginario y de alguna manera ponen en conflicto la posibilidad que tiene el espectador hoy de relacionarse con otro tipo de imágenes. Históricamente ha puesto en conflicto la relación de los colonizadores con el arte precolombino, que lo destruyeron porque no lo entendieron, porque no lo consideraron arte, que preservaron algunas cosas durante mucho tiempo como objetos arqueológicos de valor histórico, pero no estético ni artístico. Entonces no es una cosa inocente, sino que es parte de un proceso cultural eurocéntrico con el que nosotros tenemos que entrar en un diálogo crítico, deconstruirlo, repensarlo, y poder colocarlo en este lugar histórico, político, para seguir considerándolo de interés nuestro si así lo amerita, pero no como una verdad incuestionable, sino como una manera de pensar el arte que tuvo ese recurso, digamos, que fue la colonización, la imprenta, la expansión europea, y después el turismo, bueno, todo lo que ha pasado alrededor, la iglesia de San Pedro, que es la capital del Vaticano y que además es como el centro religioso del mundo, es como el gran templo del Renacimiento. Entonces imagínense que hay una consustanciación de fenómenos que han hecho de este posicionamiento del arte clásico en la imaginería, en las imágenes de las personas casi incuestionable. El arte moderno hizo un gran trabajo con eso, pero seguimos en conflicto con el tema. Ustedes recordarán que cuando se reinauguró el ECA, el Espacio Contemporáneo de Arte, se hizo una muestra de arte figurativo. Me voy a tomar la licencia de hacer un comentario crítico sobre eso, porque la verdad es que hablar hoy de arte figurativo es
no sé, es una cosa totalmente extemporánea, que no tiene ningún sentido, pero en definitiva es arte figurativo, pintado, con técnica de pintor, porque lo que en realidad estamos diciendo, el subtexto de esa curaduría, es cuestionar las manifestaciones artísticas que se salen de una resaca de clasicismo que todavía anda dando vueltas por las ideas de algunas personas. Bueno, vamos a cerrar acá la unidad de lo clásico, nos vamos a meter con otra categoría estética la próxima clase, y junto con esta clase les voy a subir el primer trabajo práctico para que vayan haciendo, así es, cuando terminamos el cuatrimestre tenemos la materia cerrada. Y nos vemos entonces pronto.